sobre el derecho y la justicia, de Alf Ross. En el capítulo primero, Ross establece los problemas de filosofía del derecho. Ross señala que en los países de habla inglesa se denomina jurisprudencia a la rama del conocimiento jurídico, distinguida por sus problemas, objetivos, propósitos y métodos. Sin embargo, en Europa, los nombres para representar dicha rama se denominan de 4 diferentes maneras: filosofía del derecho, ciencia general del derecho, enciclopedia jurídica o teoría general del derecho. Hace referencia a 3 líneas de investigación. La primera la denomina problema del concepto o naturaleza del derecho, a la que también podemos llamar escuela analítica. Esta trata de analizar y de definir los conceptos relacionados con lo que podemos llamar derecho a través de un formalismo metódico, puesto que su objetivo principal es liberar a la ciencia del derecho de todo lo relacionado con la sociología, la moral o la política. Fue fundada por Austin, y uno de sus principales representantes resulta ser nada más y nada menos que Hans Kelsen, con su obra titulada La teoría pura del derecho. En la segunda línea de investigación, la define como problema del propósito o idea del derecho. Es llamada escuela ética y básicamente se encarga de estudiar al derecho desde el punto de vista filosófico, tomando como referencia la filosofía escolástica católica, expresada en el derecho natural del tomismo. Esta escuela se ocupa del principio racional que da al derecho su validez o fuerza obligatoria, y que constituye el criterio para la rectitud o corrección de una norma jurídica. Se extiende desde los primeros filósofos hasta nuestros días, pero alcanzó su cumbre clásica en los siglos XVII y XVIII. En la tercera línea de investigación se establece qué es el problema de interacción del derecho y la sociedad. Esta tiene su fundamento en el origen histórico y el desarrollo del derecho, en los factores sociales, es decir, estudia el derecho en relación con la sociedad. Sus estudios especiales son de considerable interés en el campo de la criminología. Algunos de sus precursores son Vico, Montesquieu, Savigny y Bouchat. Después de darnos a conocer las líneas de investigación que puede estudiar el derecho, Ross nos hace mención sobre la naturaleza del derecho. Para explicarnos la definición de dicho concepto, nos establece la distinción en 3 tipos de expresiones, las que darán origen a la naturaleza del derecho. Las primeras son expresiones de aserción, las cuales poseen un significado representativo. Las segundas son exclamaciones. Estas no pretenden ejercer influencia. Y por último, las expresiones directivas, las cuales sí pretenden ejercer una influencia y de las emanan las normas jurídicas, componente principal del derecho. Sin embargo, Ross nos señala que la naturaleza del derecho dependerá en gran medida del derecho vigente. Ross nos explica que el derecho vigente consiste en un conjunto de ideas normativas que sirven como esquema de interpretación para los fenómenos del derecho en acción, lo que a su vez significa que estas normas son efectivamente obedecidas, y lo son porque ellas son vividas como socialmente obligatorias. Alf Ross describe las ramas de estudio del derecho. La primera de ellas es la ciencia del derecho, dividida en dogmática jurídica, historia del derecho y derecho comparado. La dogmática jurídica tiene como objetivo un orden jurídico determinado en una sociedad determinada. La historia del derecho describe un derecho que tuvo vigencia en el pasado y se ocupa de su desarrollo histórico. El derecho comparado contiene elementos sociológicos porque incluye en su estudio las relaciones entre el derecho y la sociedad. Explica por qué se ha desarrollado el derecho según la estructura de diferentes sociedades.
y termina delimitando a la sociología jurídica como una segunda rama de estudio del derecho, que a su vez está dividida en fundamental y aplicada. Por el lado de la sociología jurídica fundamental, se encuentra estructurada la función del derecho en acción en cierto tipo de comunidad, y también se encuentra la sociología dinámica, la cual está encargada de definir el desarrollo histórico del derecho para descubrir las relaciones entre el derecho y el desarrollo de la comunidad. Las diversas ramas de la sociología también encuentran dentro de la sociología fundamental, y estas son la criminología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la administración. La sociología aplicada contiene un campo de estudio determinado y estructurado, según sus problemas prácticos de la legislación, es decir, se encarga de establecer el funcionamiento de las leyes dentro de una sociedad. El concepto derecho vigente. ¿Qué es el derecho vigente? Normas que operan efectivamente, hechos que llevan actos jurídicos cuya interpretación son la aplicación del derecho vigente. El derecho vigente es pues un orden jurídico, donde las normas jurídicas sirven como esquema de interpretación de actos sociales. El derecho hace posible comprender estos hechos. El sistema se funda en que las normas son efectivamente obedecidas porque se las vive como socialmente obligatorias. Las infinitas discusiones filosóficas referentes a la naturaleza del derecho están fundadas en la creencia de que el derecho deriva su validez específica de una idea a priori, en que la definición del derecho es determinar un orden normativo. El orden jurídico nacional es el conjunto de reglas para el establecimiento y funcionamiento del aparato de fuerza del Estado. Constituye un sistema individual determinado, donde hay normas jurídicas que se pueden diferenciar en dos grupos. Una, de conducta, donde están aquellas normas que prescriben una cierta línea de acción, y dos, de competencia, normas que crean una competencia, poder o autoridad, o que en su defecto son normas que constituyen normas de conducta indirectas, directivas para los tribunales. La vigencia del orden jurídico. Este esquema de interpretación para un conjunto correspondiente de acciones sociales es un esquema donde podremos comprender las acciones del juez como respuestas con sentido a condiciones dadas y seamos capaces de predecir esas decisiones. La vigencia del sistema es la base del sistema de normas. El orden jurídico entonces está compuesto del Estado como órgano monopolizador del ejercicio de la fuerza y con el conjunto de normas como estatutos que se deben seguir. Ya les decía que hay normas de competencia y normas de conducta derivadas. Para verificar las proposiciones jurídicas referentes a las normas de conducta, es necesario explicar que las normas jurídicas son directivas. Las proposiciones doctrinarias son aserciones, cuya relación en esas directivas puede representarse de la siguiente manera. A, aserción, igual a D, es derecho vigente, en la que, por ejemplo, D, derecho, es igual a Ley Federal de los Derechos de Autor. Verificación de las proposiciones jurídicas referentes a las normas de competencia. Las normas de competencia son normas de conducta indirectamente formuladas. Las normas de competencia tienen como propósito la nulidad. En el caso, los tribunales deben aplicar las reglas creadas y establecidas en la norma de competencia. Si una norma de competencia no tiene ninguno de estos efectos,
no será interpretada como norma de conducta indirectamente formulada dirigida a los tribunales. La consecuencia es que dichas reglas no serán consideradas como derecho vigente. Sin embargo, tales reglas imperfectas poseen la misma fuerza que la del derecho vigente. La relación entre el derecho y la fuerza física se define de otro modo. El derecho, de acuerdo con este punto de vista, está constituido por las reglas que están respaldadas por la fuerza. El poder compulsivo del derecho está en función de su validez, la última función de la fuerza efectivamente ejercida. Todo poder soberano de jure tiene como antecesor un poder soberano de facto. La obediencia es fortalecida por la costumbre. Todo orden se apoya en la mera fuerza, cambiando en un orden ideológico aprobado. El derecho es lo idealmente válido, un sistema de normas obligatorias, y la soberanía es la capacidad para crear derecho y para obligar a otros. El poder es un hecho social, es el dominio del hombre por el hombre, en base al derecho, apoyado por la fuerza y validado por el mismo derecho. De ahí que el derecho se hace presente mediante la fuerza, y es por eso que adquiere su validez. Ahora, el derecho, la moral y otros fenómenos normativos. El derecho es parte de uno de los sistemas jurídicos. Estamos hablando aquí del orden jurídico. El derecho consiste en reglas concernientes al ejercicio de la fuerza, donde la fuerza aparece como sanción. Los fenómenos normativos pueden ser clasificados según su característica y difieren en el carácter de sanción, tengan o no carácter institucional. Los fenómenos normativos exhiben una estructura institucional semejante a la del derecho, pero están basados en sanciones distintas a la fuerza. Por lo tanto, podríamos clasificar al derecho como parte de los fenómenos institucionales y a la moral como parte de los fenómenos individualizados, porque en el derecho siempre hay una autoridad que cuando se hace un acto malo, o siempre hay una reacción o una sanción. Sin en cambio, por el lado de la moral, sí hay sanción, pero es una sanción individualizada, ¿no? Porque como humanos, como individuos, las leyes o normas que nosotros mismos tengamos, pues son aprobadas y desaprobadas por nosotros, bajo nuestra propia conciencia. Por lo tanto, pues no hay ni juez ni legislador, no hay autoridad. Por eso se dice que no son fenómenos institucionales, sino individualizados. Ahora, que si muchas personas tienen el mismo grado de conciencia moral, esto es, la misma ideología respecto a alguna cosa, en el aspecto de la moralidad, es cuando la moral ayuda y colabora a la construcción del derecho, ¿no? Porque mediante el consenso se institucionaliza y entonces se logra el propósito de la paz, ¿no? Porque a final de cuentas el consenso busca la paz, ¿no? De alguna manera estratificar o consensar las ideologías para que ya no haya conflictos. Pues a grandes rasgos, esta fue la exposición de Rosal, el derecho y la justicia. Hablamos mucho de derecho vigente, hablamos mucho de cómo se compone el derecho, del derecho y la moral incluso, y de las ramas de estudio del derecho. Y bueno, como ven.